Buenas tardes, estimados socios y amigos. Tenemos hoy la presentación de un libro dentro del ciclo Conocer la historia de España, que se titula Las leyes de Indias y la protección de la monarquía hispana al poblador nativo de América. Está escrito por don Julio Enche, que es abogado y escritor, que está a mi derecha. A mi izquierda lo presenta don Miguel Ernesto García Gutiérrez, que es delegado en la Comunidad de Madrid de la Asociación Héroes de Cavite, divulgador de la historia hispana. Don Julio Enche Morillas es abogado, con despacho profesional en Madrid, nacido el 18 de agosto de 1963. Es licenciado en Derecho por ICADE y letrado asesor de empresas E1, también por ICADE. Especializado en Derecho Empresarial y con despacho de abogados desde 1986. Ha sido miembro del Consejo Directivo de Copaprose, Confederación Panamericana de Productores de Seguros. Ha tenido diferentes funciones como abogado y director jurídico y de inversión desde 1983, como secretario general del Consejo General de los Colegios Mediadores de Seguros de España. Es autor de diversos libros, como este que se nos presenta esta tarde, Las leyes de India, Ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América, Cartas hispanistas al rey de España. Asimismo, participa también en el libro Los historiadores hablan. Ha hecho numerosas conferencias en los medios de comunicación, como el Colegio de Abogados de Madrid, Real Casino de Murcia, Asociación de Historiadores de Cataluña, Jornadas de Cartagena, Asociación de Héroes de Cavite, Jueves Hispanófilos, Jornadas del Colegio de Ingenieros, Canales y Caminos, Universidad Juan Carlos I, ayuntamientos, Burgos, León, Pozuelo, Collado Villalba y otros con la colaboración de la Asociación Héroes de Cavite, Sociedad Civil de Oviedo y Asociaciones de Cavite en Gijón y Oviedo, Universidad CEU San Pablo y Casa de América, Fundación de Abogados Calvo Sotelo y Cremades, y entrevistas en diversos medios de comunicación como Onda Cero, El Adelantado de Segovia, Intereconomía, COPE, Radio Nacional, The Objective, El Confidencial, Diario 20 Minutos, Radio Capital, así como otros medios audiovisuales de Hispanoamérica. Historia con Patricio Lons, Venezuela Provincial. Ahora voy a ceder la palabra al señor don Miguel Ernesto García Gutiérrez, que nos va a presentar el libro, y al ponente. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdón, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien, no? Sí, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a vuestra asistencia, porque es evidente que es muy importante pues que una ponencia, una presentación, pues tenga un nutrido grupo de asistentes. Además, esto se está grabando y, por lo tanto, va a haber gente que lo está mirando en directo, como también posteriormente. A todos, muchas gracias. Un agradecimiento muy especial al Real Casino de Madrid, en su persona también a José Ignacio Ruiz, con quien tenemos una gran amistad y cooperación entre la Asociación Héroes de Cavite y el Real Casino, a su representante aquí en esta mesa, José Antonio Alonso Rodríguez, que nos hemos conocido hoy, pero cosas del destino curiosas. Él es ingeniero, yo soy físico, yo también tengo un máster en ingeniería, y él trabajaba en una empresa en la ingeniería en la que yo estaba trabajando también en ella, en distintos departamentos y en distintos, digamos, proyectos europeos como españoles. Así que para mí eso ha sido muy grato, José Ignacio, José Antonio, conocer. Quisiera entrar a presentar este libro y el tema de la presentación, hablando primero de una manera general, como siempre hago, pero después ya circunscribirme a este tema. Y siempre empiezo diciendo que de la misma manera que Roma romanizó lo que se conocía en ese entonces, que es el norte de África, Europa y Asia. Y al hablar de romanizar, no quiero explicar qué es romanizar, porque todo el mundo sabemos y nos han enseñado desde el colegio qué cosa significa la romanización. Pues lo mismo hizo la monarquía hispánica cuando hispanizó el mundo, porque ahí ya se hablaba del planeta, el mundo. ¿Y qué significa hispanizar, que no es colonizar? Hispanizar es romanizar en base al mestizaje biológico-cultural y a la enseñanza y evangelización en los idiomas nativos de
es entonces, digamos, América. Esto generó una cosmovisión que es la que quisiera entrar un poco para después entrar a lo que es el concepto de las leyes de Indias. La cosmovisión hispana es compartida socialmente por todos los hispanos. Esta visión del mundo se refleja en el respeto por la comunidad, la familia y la justicia, promoviendo la solidaridad y la cooperación. La cosmovisión moldeó nuestra civilización hispana. Uno de esos pilares fue las leyes de Indias. Las leyes de Indias, sin género de dudas, constituyen uno de los cuerpos jurídicos más importantes de la historia de la humanidad, porque en ella se contempla la protección integral del indio americano, su libertad, dignidad, justicia, sus tierras y la regulación de su trabajo remunerado. Y hagamos un poco de historia, que es muy importante. Recordemos, desde que el primer momento que se produjo el proceso de hispanización de América, la reina Isabel la Católica consideró a los indígenas americanos como súbditos, porque los indios son vasallos libres de la corona española. Y además, porque después de 300 años de hispanización, ninguno de los 11 reyes que continuaron, tanto Habsburgos como Borbones, la derogaron o la quitaron, ni mucho menos. Y acuérdense que ya, por ejemplo, en el siglo XVI, Enrique VIII se tomó el atributo de ser el papa de la nueva religión anglicana. Actualmente se dicen unas cosas y luego dicen que se cambian de opinión. Es decir, tanto en esa época como en la actual, las cosas cambiaban. Pero en 300 años, lo que dijo la reina Isabel la Católica se mantuvo, pero no solo es que se mantuvo, y ahí viene el tema del cuerpo jurídico de las leyes de Indias. No solo se derogaron, al contrario, se generaron lo que son las leyes de Indias. La explicación lo dará nuestro querido ponente. Pero inclusive la Constitución española de 1812 se mantiene en la esencia de la hispanización, porque ¿a quiénes aplica esa Constitución? Lo dice el artículo primero, a todos los españoles de ambos hemisferios. Todo esto parece normal, pero no es así para los otros imperios. En 1791 se genera la Constitución francesa, la primera Constitución francesa, en base a lo que es los 3 principios universales de la libertad, igualdad y fraternidad, lo que generó el cambio de edad moderna a edad contemporánea. Esa Constitución, que en su preámbulo indica esos principios y lo desarrolla, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Pero a quién les aplica esta Constitución? Pues esta Constitución solo era aplicable al Reino de Francia. ¿Y quiénes estaban en el Reino de Francia? Únicamente las 83 departamentos que formaban la Francia de Europa. En su artículo 209 de esa Constitución se indica las colonias, ahí sí hablan de colonias porque eso era normal en los otros imperios. Las colonias y posesiones francesas de Asia, África y América, si bien forman parte del imperio francés, no están comprendidas en la presente Constitución. Es que es increíble. La Constitución francesa, que es el paradigma, el cambio, con estos 3 principios que acabo de decir que generan edad moderna, edad contemporánea, solo aplican a los franceses de Europa, no a sus colonias. La reina Isabel dice que son súbditos desde el comienzo de la hispanización. La Constitución de la Pepa lo mantiene. Pero nadie nos cuenta esto. Concluyo. Las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos de 1948, la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, ya antes existían los derechos constitucionales e inalienables para todos los hombres de las Indias, en este caso,
y que no se cuentan ni se aprenden. Por eso, esta conferencia magistral que va a dar nuestro querido ponente Julio Enche, es importantísimo que no solo sea difundida, sino que también sea enseñada en los colegios y en las universidades. En eso está luchando la Asociación Eres de Cavite conjuntamente con otros compañeros como el Real Casino de Madrid, perdón. Y nada más, con esto paso la palabra a nuestro querido ponente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los miembros de la mesa que han hecho la introducción. En especial, muchas gracias al Real Casino por celebrar estos actos de difusión y conocimiento de la historia y, en particular, si me lo permiten, de conocimiento de esta parte de la historia de América y de España, sobre todo de América, por lo que luego diré. Y, bueno, a la Asociación Eres de Cavite, que me honro en ser miembro, que tiene un mérito indescriptible por su labor que está haciendo a lo largo y ancho de este mundo. Y no exagero, no solo en España, en América y Filipinas. Bueno, miren, el título Leyes de Indias, protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América. Quiero empezar para que se tenga una idea general de cuál es la percepción que existe en el general de los ciudadanos sobre esta parte de la historia. Yo lo comparo con, conocerán ustedes el género literario del esperpento, ¿no? Ramón del Valle Inclán, Luces de Bohemia. El esperpento, algunos recordarán, se basa o nace en esas imágenes que se hacían delante de unos espejos en la calle del Gato de Madrid, también habían recoletos, donde alguien se ponía en ese espejo y se producía pues, una distorsión tremenda de tu físico, pues, con unos ojos pequeños, unas orejas muy grandes, unos brazos pequeños, una cabeza hinchada. Es decir, el sujeto que se miraba ese espejo acaba siendo un esperpento. Y esto es lo que pasa con esta parte de la historia. Para mí se define perfectamente así, de esa manera. Miren, antes de entrar en materia, para que tengan una visión general, hoy voy a hablar del ordenamiento de protección a los pobladores nativos de América dados por la monarquía española. El ordenamiento jurídico que allí se desarrolla desde 1493, si me apuran, desde antes del descubrimiento con las capitulaciones de Santa Fe, pero desde 1493, que es la primera ley en orden cronológico que se incorpora a la recopilación de las leyes de Indias, de 1680, luego la novísima recopilación de 1805, en vísperas de las independencias, era todo un sistema legal que abarcaba todas las estructuras de relaciones personales, sociales e institucionales de una sociedad desarrollada, como la que tenemos. Pues a título de ejemplo, porque no me caben más en esta primera página, pues tengan ustedes los cabildos, que por cierto en América y en Canarias existen cabildos, son los ayuntamientos, haciendas, prisiones, los matrimonios, los desplazamientos, las herencias, los viajes, la navegación, las minas, los montes y las aguas, los seguros, la moneda, los médicos, los estudios de las lenguas indígenas, los caminos públicos, pasajeros, bienes difuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se hizo allá y todo esto se hizo durante un periodo de 300 años, casi 400 o 400 en el Caribe. Aquí tengo que salir a recordar lo que ha dicho la presidenta de México, que casi todo se hizo antes de este periodo y que a España no se le debía nada. Bueno, pues todo esto no existía antes, empezando porque no tenían normas, no tenían escritura, pero por lo menos esto y algunas cosas más, para reflexión de todos, esto se hizo. Y lo que es el contenido de estas leyes. Por eso, si el rey de España no puede decir nada, nosotros sí, y debemos decirlo. Por lo menos ese es mi propósito. Miren, todo esto empieza, además empieza de forma peculiar porque el personaje histórico que afronta este cambio total en la historia de la humanidad es Isabel la Católica. Aquí hay algún experto que me ha dado gusto hablar con él, pero todo hubiese sido diferente si no hubiese sido Isabel la Católica, por muchas circunstancias. Pero este personaje, que ya digo es un gigante de la historia, es una persona que cambió la historia de la península, cambió la historia de la cristiandad y cambió la historia de la humanidad, guste o no guste.
porque el rey de Portugal no apostó por esa expedición de Colón, ni el de Francia, ni condes o principales venecianos. Fue la reina Isabel, por circunstancias históricas que no vienen al caso. Pero bueno, siendo el personaje como era, una persona que tenía una profunda visión espiritual y trascendental de la existencia, es decir, de reinar no para los de ahora, sino para después de su propia existencia, la primera ley, cronológicamente, las leyes de Indias es esta. Procure y haga el dicho almirante que todos los que en ella van y más fueren de aquí en adelante traten muy bien y amorosamente a los dichos indios, sin que les hagan enojo alguno y procurando que tengan los unos con los otros mucha conversación y familiaridad, haciéndose las mejores obras, etc. Y si caso fuera que algunas personas trataren mal a los dichos indios en cualquier manera, que sea que el dicho almirante como visorrey y gobernador de su Alteza lo castigue mucho por virtud de los poderes de sus Altezas que para ello lleva. Esto no solo fue una proclamación, esto lo cumplió con las obras, lo cumplió. Este es el codicilo, esto es en el umbral de muerte. Rápidamente, porque no me puedo entretener mucho en el personaje, que me encantaría, durante los años de reinado, en los que hubo los primeros viajes a América, en los que no se tenía noción, por supuesto, que ahí hubiera un continente, el punto de partida era ese. Y debo decir que lo demostró, por ejemplo, cuando Colón, por su cuenta y riesgo, trae esclavos indios a España, y trae esclavos indios porque él había invertido toda su fortuna, que eso hay que decirlo, Colón había invertido toda su fortuna, y aquello era una ruina, literalmente una ruina. Hasta 1499, 1500 a Española no se encuentra una mina de oro. Pero los primeros años, tan ruinoso era que Colón mandaba mensajes a los reyes diciendo que, bueno, que había que seguir apoyándole, que por ahí estaba el paraíso terrenal, etc. Y los consejeros de la reina en el Caribe, en la Española, que por cierto eran catalanes, Bernat Boy, Ramón Pané, le dicen, Bernat Boy, Majestad, esto es una broma lo que le está contando Colón. Es decir, Colón trae por su cuenta y riesgo esclavos indios, los vende en Andalucía, y la reina enérgicamente, por su cronista, Hernández Díaz del Pulgar, cuenta que cuando tuvo noticia le dijo a Colón enérgicamente que quién era Colón para hacer esclavos a sus vasallos que habían ido a América a salvar almas para el cielo y no traer esclavos a la tierra. Esto tenía todo su sentido porque ya el precedente de las Islas Canarias, que tardamos 70 años en la conquista de las Canarias, no fue una cosa nada fácil, le planteó a su confesor, Diego Deza, que a aquellos que había que evangelizar no se les podía hacer esclavos. La esclavitud era un fenómeno absolutamente lógico y normal, empezando por los cristianos, y los españoles fuimos esclavos. Las cadenas que cuelgan en la fachada de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo, esas son las cadenas que quitaron a los cristianos a 4.500, eran 5.000 y todavía dejaron 500 en manos de la nobleza nazarí, que liberaron cuando se tomó Granada. Y la esclavitud, al fin y al cabo, se entendía, luego entraré un poco más, como un régimen de propiedad. Igual que uno tenía un caballo, una mesa, pues tenía un esclavo hombre o esclavo mujer. Eso no se discutía en la época. Los indios, por cierto, también tenían esclavos. Bueno, es en el umbral de la muerte lo que quiero decir aquí, que la reina vuelve a reiterar en sus últimos momentos. El codicilo ya fue 3 días antes de morir. Tiene este pensamiento que es proteger a los nativos, a los indios, y que tengan mucha diligencia y si se les ha hecho algún agravio que se les repare. Esta fue Isabel la Católica. Luego pasaré un poquito más. Vamos a ver. Yo cuando introduzco este tema y el título, Ordenamiento y Protección a los pobladores nativos de América, estoy seguro que casi todos de ustedes han pensado, porque también esto pasó, por supuesto, han pensado en españoles que abusaban de los indios. Pero también había indios que abusaban de los indios. Lo vamos a ver. Es decir, se trataba de proteger a las personas vulnerables, al vasallo que por cualquier razón había sido sujeto a un trato injusto o abusivo. Y para entrar en materia quiero que ustedes lean, porque mi presentación tiene una gran parte que va a ser el testimonio de las leyes. Las leyes es la Declaración de los Reyes.
más luego testimonios de los que vivieron o participaron ellos en esto. Bernal del Castillo, Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, en fin, multitud. Decía Lewis Hanke que en las expediciones que hacían de España a América había 3 elementos obligatorios, que tan necesario y obligatorio era el fraile y la pólvora como el escribano. Y es que tenemos todo. Y tenemos, Hernán Cortés tiene escribano, Colón cuando toma posesión levantan acta en nombre de la Armada, 2 escribanos de la Armada, todo se tenía y se reflejaba. Bueno, lo que quiero también, antes de ponerle las siguientes, es que cuando pensemos en América no cometemos el error infantil de que meter a todos en el mismo saco. América es un continente de 22 millones de kilómetros cuadrados, España son 500.000. Son 40 veces España. Como comprenderán, las poblaciones indígenas que había allí eran muy diferentes. Los mexicas tenían poco que ver con los huancas, o los pastusos, los taínos con los zapotecas, o los chacaltecas con los araucanos, con los guaraníes, en fin. Eso era un mundo, un universo en el que no tenían algunos buenas relaciones entre ellos, pero algunos, como cuenta Pascual de Andagoya, que fue un explorador vasco, dice aquí había pueblos indígenas que no tenían noticia de la existencia de otro pueblo a 30 leguas de distancia. Esto es como de aquí a Villalba. No sabían que existían otros pueblos a 30 leguas de distancia. Entonces, lo que aquí reflejo son, lo van a leer ustedes, algunas cosas, algunos casos o pueblos que pasaban estas cosas. A veces con frecuencia. Bernal del Castillo, este es un señor que fue con Cortés y tiene un excelente libro con multitud de datos y detalles. En el pueblo del cacique indio Olintecle había rimeros con calaveras de 100.000 y otros 100.000 más sin poder contabilizar otros rimeros de zancarrones y huesos que no se podían contar. Bueno, las cifras siempre son muy exageradas, trataban de impresionar más que de dar exactitud. Esto le pasa a Bartolomé de las Casas, por cierto. Pero bueno, lo que decía Bernal del Castillo es verdad. Ahí están las fotos. En las excavaciones del Metro de México salen estas paredes montadas por, aquí lo verán, por cráneos, calaveras. Y esto lo contó en su momento Bernal del Castillo. Otra referencia para que ustedes se pongan en el contexto. Bueno, ordenamos y mandamos a nuestros virreyes, etcétera, quitar y quiten los ídolos ares y prohíban expresamente con graves penas a los indios idolatrar y comer carne humana, aunque sea de los prisioneros y muertos de guerra. Carlos I, 26 de junio de 1523. Carlos I, emperador, prohibimos y no defendemos a los caciques y principales tener, vender o trocar por esclavos a los indios que les estuvieran sujetos. Y asimismo a los españoles poderlos comprar. Es decir, los indios tenían esclavos indios, que no era nada, ya lo digo, pero esto pasaba en todo el mundo, no era nada extraño. Empieza a cambiar con Isabel, la católica, por lo que he dicho antes, me extenderé. Aquí esta disposición de Felipe IV, 29 de septiembre de 1628, me interesa que se fijen en lo que subrayo en azul. Como ven, no estoy poniendo nada de mi cosecha, ustedes están leyendo lo que decían los reyes y lo que describen los reyes, en su momento. Usaban los indios al tiempo de su gentilidad vender sus hijas a quien más les diese, para casarse con ellas. Y porque no es justo permitir en la cristiandad tan pernicioso abuso contra el servicio de Dios, pues no se contrae los matrimonios con libertad y por hacer a las indias la voluntad de sus padres, y los maridos las tratan como esclavas, faltando al amor y lealtad al matrimonio, y viviendo en perpetuo aborrecimiento. Y aquí ordena: mandamos que ningún indio en India reciba cosa alguna en mucha o poca cantidad, ni en servicio ni en otro género de paga, en especie del indio que se hubiese de casar con su hija, so pena de 50 azotes y de quedar inhábil de tener oficio de la República. Es que los indios servían al rey. Hubo mucho, es decir, yo tengo un juicio de residencia, tengo varios, pero de Peláez del Berrio, que fue un cafre de Granada, que hizo 1000 abusos contra españoles indios. Este señor hace un recurso al Consejo de Indias, a la audiencia, primero al Consejo de Indias, y él dice que está custodiado por 200 indios que no le dejan ni ver a su familia. Entonces, indios desde el primer momento se pusieron de parte, por lo que fuera, por interés, por conveniencia, al servicio del rey. Y luego dicen, y los indios que fueran justicias de este rey, es decir, los indios, justicias, ¿quiénes eran? Los policías, los alguaciles, lo ejecuten. En fin, esto describe una situación real que posiblemente, pues como he dicho al principio, no se conoce o se ignora por completo.
Bernal Díaz del Castillo, este es el que he referido anteriormente, es soldado que va con Cortés y cuenta con pelos y señales todo, además lo cuenta como es. Cortés también cuenta lo bueno y lo malo, ¿eh? No crean ustedes que estaban pensando en ser políticamente correctos y menos con los parámetros del siglo XX, XXI. Dice, esto os envía el capitán Xicotenga, que comáis si sois teules, como dice Lore Zempoal, si queréis sacrificar, tomad estas 4 mujeres que sacrifiquéis y podéis comer sus carnes y corazones, porque no sabemos de qué manera lo hacéis. Por eso no las hemos sacrificado ahora delante de vosotros. Y Cortés respondió que ya les había enviado a decir que quiere paz y que no venía a dar guerra. Y les venía a rogar y manifestar de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es en quien creemos y adoramos, y el emperador Carlos, cuyos vasallos somos, que no maten ni sacrifiquen a ninguna persona como lo suelen hacer, y que todos nosotros somos hombres de carne y hueso como ellos, y no teules, sino cristianos, y que no tenemos por costumbre de matar a ninguno, y que si matar quisiéramos, que todas las veces nos dieran guerra de día y de noche, había en ellos hartos en que pudiésemos hacer crueldades. En fin, en este episodio también cuentan la historia de cómo se alían los sacaltecas con los españoles, y dicen los Xicotenga el Viejo que es que les interesa tener matrimonios con los españoles, que ellos, en pro de alianza, si son teules, es decir, semidioses o no, que les conviene fomentar los matrimonios. Bueno, esto, para acabar esta introducción de contexto, son muchos más, pero aquí solo me caben estos. Estos pueblos fueron aliados de los españoles. Los totonacas, en cuanto tuvieron noticia que Grijalba había llegado unos señores pues, con barbas, morenos, tal, se fueron corriendo a ver a Grijalba para pedirle ayuda para luchar contra los mexicas, porque hacían tributos de sangre con sus hijos e hijas. Pero bueno, los chacaltecas, los cañaris, los huancas, los zapotecas, los chachapoyas, chancas, taínos, pastusos, todos estos fueron aliados de los españoles. Aquí ven un lienzo que es del siglo XVI, que son pictogramas pintados para el pueblo chacalteca contando la historia de su pueblo, y esto pintado por indígenas. Verán unos señores a caballo con espadas, tal, Cortés, y otros señores luchando con ellos contra otros indígenas. Esto se pintó en el siglo XVI, en el momento pues bueno, que está expandiéndose España allí. Por cierto, España, yo hablo de españoles y no me reparo en decirlo, porque si es verdad que esto fue un proyecto castellano, un proyecto de Isabel, que fue la que apostó por esto, y que incluso su testamento dice que los beneficios vayan de América, vayan a Castilla y León, a su reino. Desde el minuto 1 esto fue una obra o un proyecto español, por muchas razones. Primero, la posesión, la toma de contacto de Colón lo hacen en nombre de Isabel y Fernando, porque estos sí que tenían visión de futuro. O sea, estos reyes legislaban para la posterioridad, reinaban, no reinaban para su interés particular. Y ellos mismos se llamaban españoles. La primera isla importante la llamaron la Española. La expansión por lo que hoy es México se llamó Nueva España. Y Cortés en sus escritos, Bartolomé Casas, habla de los españoles. O sea, que podemos hablar de los españoles. También con eso rebato quien dice que es todos los españoles, porque en realidad nunca hemos existido, ¿no? Que algunos se atreve, vamos, que España es una entelequia. Bueno, vamos al nacimiento de los derechos humanos o a cuándo cambian las leyes profundamente. Miren, Colón llegó el 12 de octubre a unas islas del Caribe, pero el 13 de octubre el mundo era más o menos igual, o era igual. En donde cambia esto es a partir de un momento específico en el que hubo muchos conflictos, porque como han visto al principio, los reyes no pensaban que iban a encontrarse un continente, le hicieron a Colón, no sé si se han dado cuenta, visorrey y gobernador, y además con carácter hereditario. Ahí tenían la autoridad política y militar. Los reyes tuvieron que buscarse las vueltas, porque incluso la Real Chancillería de Valladolid, que esto demuestra que los reyes se sujetaban a los jueces también, resuelve a favor de Colón en cuanto a la transmisión hereditaria de sus derechos. Y los reyes tuvieron que crear un artilugio, un artificio legal, que fue las audiencias reales para recuperar poder en la isla española. Pero bueno, exactamente el momento cumbre, que para mí es el momento que cambia la historia de América, cambia la historia de la humanidad, es un sermón de Antón de Montesinos, dominico, en la Española, donde denuncia que está habiendo abusos con los taínos y que
van a ir al infierno. Protestan algunos españoles a los dominicos y, lejos de achicarse, al domingo siguiente incrementan la crítica. Y aquí mandan los dominicos y algunos españoles, mandan a Fray Antonio de Montesinos a ver a Fernando el Católico, y los, llamemos conquistadores o los pobladores aludidos, mandan otros emisarios. Bueno, y aquí se reúne una junta de teólogos y juristas, alguno de gran nombre como Francisco Vitoria, y aquí se plantean todo. Es decir, se han encontrado una realidad nueva, se han encontrado unos pueblos muy heterogéneos. Por ejemplo, los taínos eran un pueblo bastante amistoso, pero los caribes, los taínos le llamaban los comehombres. Y aquí se plantean, bueno, cómo regular esto. Y además regular esto desde las leyes del derecho natural, desde lo que se concebía entonces, esto es humanismo cristiano puro y duro, es, oiga, las leyes escritas se escriben porque antes hay una norma superior, hay una norma anterior, que Francisco Vitoria decía que eran las que los hombres tenían impregnadas en el corazón, o las partidas de Alfonso X el Sabio, aquellas normas que conoce toda la comunidad para su supervivencia y su bien. Entonces, ellos se plantean cómo regular esta situación. Y además no faltan voces que hablan que los indios tienen que ser esclavos porque la filosofía dominante era que por razón de guerra o naturaleza se podían hacer esclavos, y algunos incluso decían que no eran seres racionales, sino que eran animales que hablaban. Lógicamente, esto no es aplicable, por favor, a todo el colectivo, pero a los caribes, posiblemente, si los viésemos hoy en día, pues estaríamos espantados, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de las leyes de Burgos? Importantes, y aquí, como digo, es un cambio radical en nuestra historia jurídica y historia de la humanidad. Bueno, los indios deben ser... Hay 7 principios y 35 ordenanzas. Los principios, que son ideas básicas de derecho que impregnan todas las demás normas, a las que se recurre uno para interpretar las leyes, son: los indios son libres y deben ser tratados como tales. Los indios han de ser instruidos en la fe. Los indios tienen obligación sin que ello estorbe a su educación en la fe y de modo que sea de provecho para ellos y para la República. El trabajo que deben realizar los indios deben ser conforme a su constitución, de modo que lo puedan soportar y ha de ir acompañado de sus horas de distracción y descanso. Los indios han de tener casas y haciendas propias. Los indios han de tener contacto y comunicación con los cristianos y los indios han de recibir un salario justo por su trabajo. Bueno, estos son los principios, y luego hay una serie de ordenanzas, 35, a grosso modo. Deben vivir cerca del encomendero para fomentar la fe. Luego hablamos de las encomiendas, que eso fue un agujero negro. No violencia, construcción de iglesias en zonas mineras, en caso de muerte, santa sepultura, prohibición de ir como cargadores a falta animales, bautismo, indios, trabajo en minas, cada 5 meses de trabajo, 40 días de descanso. Bueno, nuestro Estatuto de los Trabajadores concede 30 en un año, fíjense lo que era 80 días, ¿no? Bueno, bien alimentado, prohibición de la poligamia, dar hamaca, protección a mujeres embarazadas, en fin, alguno de estos me meteré un poquito después. Vamos a ver, esto, como digo, es totalmente novedoso. Esta ley que traigo a colación, para que vean el reflejo de la verdad, esto es tal cual, lo he escrito, pero esto, si ustedes acuden a fuentes extranjeras y tal y cual, verán que Carlos V, Felipe II son diablos, Bueno, mandamos que ningún indio libre sea llevado a las dichas pesquerías contra su voluntad, so pena de muerte, y que el obispo y el juez que fuere a Venezuela ordene lo que les pareciere para los que nadan en dichas pesquerías, así indios como negros, se conserven y cesen las muertes, y si les pareciere que no se puede excusar a dichos indios y negros del peligro de muerte, cese la pescaría de dichas perlas, porque estimamos en mucho más, como razón, la conservación de vidas que el interés que nos pueda venir de las perlas. Esto lo dice Carlos V, y esto es una ley de las leyes de Indias. Bueno, regulación de trabajo de menores. Hemos visto ordenanzas, pero fíjense este cuadro lo que representa esto. 1512, exención de trabajo a menores de 14 años en las leyes de Burgos, las que he citado. Vale. Hasta 1809, 300 años después, la ley fabril inglesa no prohíbe a menores de 9 años en trabajar en lugares no ventilados. Esta es la ley, la misma, en 1836 en Alemania, en 1841
la ley Guizot de Francia, prohibición de trabajo de menores de 8 años en fábricas, manufacturas y talleres, y permitido el trabajo de menores en Estados Unidos a cualquier edad, excepto los 3 meses de colegio. Comparen ustedes esa legislación del siglo XVI con la que hay en otros reinos hasta el siglo XIX. Bueno, cambios en la mujer indígena. Yo aquí quería decirles una rápida reflexión, porque no me puedo alargar. No sé si dan cuenta lo que supuso la supresión de la poligamia para algunos pueblos indígenas. Vamos a ver, la poligamia solo le interesa al polígamo, pero contaba Fray Toribio Benavente, Motolinía, que es el nombre que dan los indios en náhuatl, quiere decir pobreza, a un franciscano que había hecho los votos de pobreza, franciscano descalzo, decía que los jóvenes tenían problemas para casarse porque estaban elegidas por el cacique, se había quedado con todas las que le apetecía. Y a su vez, Antonio Vázquez de Espinosa, que es otro cronista, un misionero teólogo, escribe un libro de la crónica de las Indias Occidentales de 1604-1621, dice que él encontró pueblos donde había caciques que tenían a todas las mujeres en edad fértil para él. Claro, hay que entender que, entre otros aspectos, cuando viene una normativa que impone la monogamia, que hoy se mantiene, esto lo abrazan, empezando por algunos indios jóvenes y por las propias mujeres, en lo que ha supuesto pues, un cambio importante para lo que venían practicando. Bueno, lo que he dicho, que los derechos humanos nacieron en las leyes de Burgos, no lo digo yo, lo dijo la Universidad de Oxford en 1934. Este James Brown Scott, The Spanish Origin of the International Law, habla de que este señor montó la Sociedad de Naciones, que es el precedente de la ONU, y trabajó en el proyecto de la ONU. Murió en 1943, trabajó en nombre de Estados Unidos. Este señor fue el que decía que el precedente de los derechos humanos estaban aquí, en las leyes de Burgos. Algo sabía del tema. Bueno, matrimonios y mestizaje. Quiero que vean esto. 1500, Isabel la Católica y Fernando el Católico. En fin, mandamos que, dicho nuestro gobernador, procuren, como los dichos indios, se casen con sus mujeres en paz de la Santa Madre Iglesia, y que asimismo procuren que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias y las mujeres cristianas con algunos indios. Y Fernando el Católico, posteriormente, ratifica lo mismo. Mandamos que ninguna orden nuestra que se les hubiera dado o por nos fuera dada pueda impedir ni impida el matrimonio entre los indios e indias con españoles o españolas, y que todos tengan entera libertad de casarse con quien quisiere, y nuestras audiencias procuren que así guarde y cumpla. Vamos a ver, esto hay dos circunstancias. Una histórica, que en 1504 el corregidor Rodrigo de Albuquerque hace un recuento de españoles. Él dice que la mitad de españoles vivían casados o amancebados con indias. Que, por cierto, los principales y los caciques indios consideraban que estaban casados, no necesitaban o no entendían la liturgia católica, ¿no? Y claro, los reyes se encuentran con que puede haber hombres amancebados y que nacen hijos fuera del matrimonio, que se consideraban hijos no legítimos. Luego se podían legitimar. Y esto, para el esquema mental de la reina católica, de los reyes católicos, esto no puede ser. Y esto entienden que no solo no prohíben el matrimonio mestizo, sino que lo fomentan. El mestizaje no existe en el mundo moderno, no existe hasta finales del siglo XX. No sé si son conscientes que el mestizaje es un fenómeno de Hispanoamérica. En Indonesia, que fue una colonia holandesa, no hay mestizaje. En la India o en Pakistán, que fueron colonias inglesas, no había mestizaje. En Estados Unidos no había mestizaje. En Argelia, colonia francesa, no había mestizaje. O sea, el mestizaje es un fenómeno de Hispanoamérica, es un fenómeno hispano. Pero voy a entrar a este cuadro con un poco más de detalle. Ley de 1503-1514, las que le he leído. En Francia, prohibición de matrimonios negros entre sí, sin permiso de los propietarios, y prohibición de matrimonios de blancos y negros, según el Código de Negros de 1704. Las leyes de Nuremberg, de 1935, prohibido tajantemente los matrimonios interraciales. Prohibido y duramente sancionado. En los colonias ingleses, los funcionarios ingleses tenían prohibido casarse con los nativos. Claro, los ingleses solo llevaron funcionarios, porque no llevaron poblaciones autóctonas a India, Pakistán, Argelia. En fin, esto era como decir, usted no se puede casar con un nativo. Y
1967, Estados Unidos. Vamos a ver Estados Unidos. Bueno, esto es un cuadro, parte de un cuadro, del cuadro de castas, porque eran tantas el tipo de mezclas raciales que existían en Hispanoamérica en el siglo XVIII, que bueno, se les define de alguna manera con un nombre, porque había todas las mezclas que se pueden imaginar. Mezclas que estaban perfectamente consentidas y amparadas. Lo importante es que fueran cristianos y que estuviesen casados. La raza no nos importaba en absoluto, lo importante era el cristianismo. Miren, bueno, han visto, luego hablaré de Estados Unidos, que eso lo voy a ver a continuación. Miren lo que decía un congresista norteamericano en 1846. Esto está publicado en un libro de Carrie Gibson, editorial EDAF, 2022. Esto, Texas acaba de caer en manos de Estados Unidos. Más de la mitad de la población de México son indios puros y la mayor parte del remanente es con mucho de sangre mixta, es decir, mestiza. Protesto contra la incorporación de tales gentes. El nuestro es un gobierno del hombre blanco. La gran desventura de lo que antiguamente fue la América española procede del error fatal de situar a la raza de color en igualdad con la raza blanca. Esto lo hizo un senador, John Calhoun, 1846. Ahora se los acusa lo contrario. Aquí se estaba diciendo, oiga, es que, ¿cómo se les ocurre a los españoles mezclarse? También lo dice el presidente de Argentina, por cierto, Sarmiento, que decía que una de las causas del subdesarrollo de América era que España había permitido el mestizaje y que hubiera demasiados indios. O sea, esto, el siglo XIX, no tiene desperdicio. Y ahora quiero, como les he dicho, en Estados Unidos, 1967. Aquí habíamos nacido unos cuantos. Y es en el año 67 una sentencia que aquí reproduzco, el argumento básico, en el que condenan a un ciudadano de Virginia por casarse con una mujer negra creo que es de Columbia. Es el caso Loving contra el estado de Virginia. Y había 16 estados de Estados Unidos donde estaban prohibidos los matrimonios interraciales en 1967. Y lo que dice esa sentencia, ahí en inglés lo traduzco así a grosso modo, rápido, Dios el Altísimo creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja y las colocó en continentes separados. Y para no interferir con sus planes divinos, esto no permitiría aceptar o que se contrajeran matrimonios, porque Dios los colocó, a cada uno los colocó en un continente. El hecho de que Dios los haya separado demuestra que Él no tenía intención de que las razas se mezclasen. Esto es lo contrario que dijo Isabel la Católica, pero esto es antes de ayer. Y no hablemos de Sudáfrica, 1985. Aquí creo que todos habíamos nacido. En fin, esta sentencia que impuso una condena de 1 año de cárcel suspendida al matrimonio, Loving, se suspendió con la condición que no volvieran a Virginia en 25 años. Esta sentencia fue derogada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos el 12 de junio de 1967. Y en Estados Unidos, como saben, pues es el motivo por el que no había mestizaje. Por cierto, un dato que ha contado Miguel Ernesto al principio, los indios eran vasallos del rey. Y Pepa, 1812, dice españoles de ambos hemisferios. Bueno, hasta 1944 los indios no fueron ciudadanos de Estados Unidos, no se reconoció la ciudadanía. En fin, yo lo planteo para que ustedes comparen y conozcan los hechos, que es de lo que estamos hablando, de hechos. Rápidamente, religiosidad e inmunidad de las iglesias. Se han visto, en las ordenanzas se decía que las iglesias estuviesen al lado de las minas, en las encomiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, una de las leyes importantes y por las cuales se ponían iglesias cerca de las poblaciones nativas y de las minas era la inmunidad eclesiástica, que se defiende y prohíbe a cualquier persona de Estado asistir a las iglesias arrimados, ni echados a los altares, ni poner impedimento, ni estorben, y hacer guardar con el rigor que sea necesario y que convenga la inmunidad eclesiástica. Servidor ha visto la inmunidad de las iglesias. Yo recuerdo de niño, de joven, las carreras delante de los grises, al final de la época de Franco, la gente se manifestaba y se encerraba en las iglesias. Y ahí se acabó la manifestación. Eso yo lo he visto con mis ojos, no me lo han contado. Y esta inmunidad eclesiástica casi siempre se respetó. Carlos V no la respetó. En Mora de Toledo, cuando quedaban unos cuantos comuneros, prendió fuego a la iglesia con los comuneros dentro. Vale. Bueno, esto es un detalle, lo paso de largo. En mi libro cuento en un anexo una historia de Remesal, contada por Remesal en 1600, sobre, no crean ustedes que las misiones se hacían a la ligera. Esto se planeaba de la forma más astuta que ustedes se pueden imaginar. Yo cuento esa historia
que empezó muy bien, acabó mal, pero esto es una norma de cómo debían celebrar la ceremonia religiosa para atraer a los caciques. Bien vestidos, con música, con devoción, en fin. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas, cuando consigue una concesión del rey, que es la verdadera causa del libro de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas era un político de tomo y lomo, con un buen propósito, proteger a los indios. Pero este no, además él presumía de que él, con tal de conseguir sus fines, lo que hiciera falta. Él consiguió unas concesiones, unos monopolios a ciertas órdenes religiosas para hacer la evangelización por métodos propios y sin derecho a entrar nadie que no fueran los permitidos por las órdenes religiosas. En fin, cuando cuento esa historia en el libro, ellos hacen, para adentrarse en unos territorios que llamaban de guerra, lo que es la actual Guatemala, ellos hacen una preparación, una planificación tremenda, y entre ellas las protestaciones, que era incluso someterse a castigo físico a sí mismos para soportar el martirio que les viniese. O sea, en fin, la Iglesia, la religión, los misioneros del siglo XVI pues no tienen relación con el siglo XXI, como pueden entender. Bueno, la eficacia y el poder coercitivo. Mire, en época de aplicación de estas leyes, nadie dijo que las leyes no se aplicaban. A mí, de hecho, fue lo que me movió a escribir ese libro, porque yo no lo entendía. En el Imperio Romano nadie dijo que no se aplicaban las leyes, ni en el Imperio Turco, ni en francés, ni en el inglés. Solo se decía que no se aplicaban en España. Y dije, y además han estado 320 años en vigor. Y además, algunas naciones americanas, cuando nacen repúblicas, las cogen para sí como derecho supletorio. Esto no me entraba en la cabeza. Bueno, es falso, por varias razones que si luego puedo las cuento. Dice Lewis Hank, este es presidente de la Academia de Historia de Estados Unidos y un gran historiador de mediados del siglo XX, dice, la vida oficial en las Indias se ajustó a reglas férreas y pobre de la persona descuidada que les desobedeciera. Toda una sección, bueno, y aquí dice la amistad. En Filipinas, por ejemplo, la amistad había que atestiguarla ante un notario para hacerla oficial. En realidad los españoles estaban tan habituados a certificar cada acción que llevaban a cabo que los notarios públicos eran tan característicos en sus expediciones como los frailes o la pólvora. En fin, lo que les he dicho al principio. Es decir, las leyes no solo se aplicaban, sino que había unos mecanismos que vamos a ver ahora. Hay una gran estructura institucional que ha perdurado en algunos casos hasta nuestros días, que ahí la ven, desde centrales, Consejo de Indias, Virrey, gobernadores, las audiencias reales, las audiencias, los oidores. Por cierto, España llevó muchos jueces, lo más prestigioso, los oidores, llamados entonces, iban a América a impartir justicia, cabildos, cacicazgos, alcaldes, regidores, bueno, lo que les he contado antes, alguaciles. En esta sección es particularmente activa los pobladores indios. Bueno, aquí es una carta de Carlos I diciendo, oiga usted, esto se dijo a un dominico, si tiene usted conocimiento de que no se apliquen las leyes, avíseme, para que inmediatamente ordenemos lo que sea más conveniente. Esto, si no lo leen ustedes, no se lo iban a creer, pero esto es tal cual. Felipe II. Ordenamos y mandamos que sean castigados con mayor rigor los españoles que injuriaren o ofendieren o maltrataren a indios, que si los mismos delitos se cometiesen contra españoles y los declaramos por delitos públicos, es decir, perseguibles por el rey. Yo no he conocido ninguna ley, y eso he creído mucho, que digan castíguese más al inglés que al nativo o al francés se le castiga más cuando comete delitos contra el español. Esto yo no lo conozco. Esto lo decía Felipe II. Bueno, Felipe II, lo mismo, que tengan cuidado de mirar por los indios y si alguno incumple, les somete a alguna vejación, que los castiguen con particular y rigurosa demostración a los transgresores. Particular y rigurosa demostración, pues imagínense el castigo. Bueno, esa estructura que existía, luego además existían unas instituciones o sistemas legales muy efectivos para hacer cumplir las leyes. El más efectivo eran los juicios de residencia, que el juicio de residencia se aprobó en las Cortes de Toledo en 1480, es previo a América. Y el juicio de residencia al que se sometían, por eso se llama de residencia, cualquier persona que denunciase, incluso por testimonios indirectos, se sujetaba a un lugar, por eso se llama de residencia, allí quedaba fijado el servidor del rey, el funcionario del rey, hasta que se acabase el juicio. Y a medida que hubiera denuncias en otros lugares o residencias, allí debía fijar su residencia. Bueno, prohibición de abandonar la ciudad, todo esto está regulado en las leyes de Indias, embargo preventivo de bienes y el juicio de residencia acababa de dos maneras.
primero con multas económicas normalmente, alguno murió en la cárcel, como Peláez del Barrio, recurrió y lo único que le concedió el rey fue cambiarle una cárcel menos húmeda, pero murió encadenado. Pero lo normal, eso es excepcional, lo normal era embargo preventivo de bienes y de ser deservido el rey. Cuando uno le decían que había sido deservido el rey, se le había acabado la carrera para toda la vida, y con ello la carrera, las oportunidades, los privilegios, los derechos. Es decir, imagínense ustedes que esto existiese hoy, que viniese una persona de Málaga a Madrid y dijera, yo voy a presentar una denuncia contra el alcalde de Madrid porque le han regalado un coche. Y imagínense que esto a posteriori existía en los cargos públicos, aquí no paraba nadie, ¿no? Bueno, pues esto existía. Esto era, como digo, un instrumento suficientemente disuasorio para que el tema impresionase. Cuento casos en mi libro, no lo puedo entrar en ellos, pero vamos, los reyes eran antiguos, pero tontos no tienen un pelo, y sabían bien, conocían bien a sus reinos, a sus vasallos. Bueno, respecto a... Bueno, quería contarles de los juicios de residencia que estas leyes que hemos visto antes, las leyes de Indias, las leyes nuevas, en 1542 le están llegando muchos informes al rey, que se están produciendo situaciones de abuso, los encomenderos, que están explotando los indios, que las minas, que los encomenderos, y él ordena, lo voy a pasar atrás, él ordena en las leyes nuevas, que es parte de lo que luego son las que llamamos generalmente las leyes de Indias, que se prohíbe en transmisión hereditaria las encomiendas. Imagínense ustedes que tienen un negocio, pues no sé, una agencia de viajes, un despacho de abogados, un comercio, y a usted le dicen que todo lo que han hecho en su vida, usted eso no se lo pueden transmitir a sus hijos. Se pusieron en pie de guerra españoles encomenderos, Gonzalo Pizarro, Francisco Girón y Francisco Sánchez, y los indios aliados del rey con Pedro Lagasca, un sacerdote que era militar, o que le mandan de jefe del destacamento militar, con este señor Titu Cusi Yupanqui, derrotan a los españoles encomenderos y les ejecutan a garrote vil. O sea, figúrense si se aplicaban las leyes, ¿no? Ya solo que el rey le hayan querido echar un pulso. Es verdad que en México, Nueva España, México no existía entonces, Nueva España, se llegan ciertos acuerdos con los encomenderos, porque no se puede con ellos, para que se transforme la encomienda de servicios personales por encomienda de tributos. Es decir, los indios tienen que pagar unos tributos a los encomenderos pues, por darle protección, por darle servicios religiosos, etc. Quiero entretenerme un minuto, voy acercándome al final, los cacicazgos. Los cacicazgos, esto yo creo que es clave para que se produzca la presencia española durante 3 siglos, que es el reconocimiento de la autoridad de los caciques indígenas. Tengan ustedes en cuenta, si han pensado un poquito, cómo se puede dominar por la fuerza un continente que es 40 veces España, y Filipinas son 7.000 islas. Esto con arcabuces, con caballos y con ballestas. O sea, esto no se puede dominar. O sea, aquí alguien que haya ido a la mili, esto es imposible. Solo es posible con las alianzas de los propios nativos. Estados Unidos no derrotó al Vietnam. Tenían una tecnología, tenían un ejército impresionante. No pudieron dominar el Vietnam. Y en Afganistán, 27 países de la OTAN no han dominado un centímetro de terreno de Afganistán. Es decir, la presencia española allí se prolonga porque se implica desde el primer momento algunos pobladores nativos, o muchos pobladores nativos. Los cacicazgos. Bueno, estos son leyes que quiero que vean porque es importante. Ya saben lo que dijo, es una frase que se atribuye a Vasconcelos, pero bueno, hay discusión. Dicen que la conquista de América la hicieron los indios y la independencia de América la hicieron los españoles. Un poco diciendo, es que si no hay indios, España allí no dura un cuarto de hora. Y a la inversa, fueron los hijos de españoles, Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, Miranda, José Martí, todos esos eran hijos de españoles. Son los que promovieron las independencias. Entonces, en cuanto a los caciques, dice Felipe II, es justo que conserven sus derechos y al haber venido a nuestra obediencia no les hagan de peor condición. Las audiencias han de conocer del derecho de los cacicazgos y su jurisdicción. Que los hijos de los caciques sucedan a sus padres, que las justicias ordinarias no puedan privar a caciques de su cacicazgo por causa criminal.
Mandamos que los mestizos no puedan ser caciques, es decir, había que ser indio puro. Un mestizo no podía mandar a los pueblos nativos. Yo creo que esta es la clave y hay que investigar más de por qué hay ese mantenimiento, ¿no? O esa implicación desde el primer momento. En algunos pueblos tienen los caciques tan oprimidos a sus indios que se sirven a su voluntad, contra razón y justicia. Hombre, ya nos están diciendo que también explotaban indios a indios, que esto la explotación no depende de que uno sea de Salamanca, o sea de Gran Canaria. Mandamos que no sean molestados y fatigados llevándoles más de lo que justamente deben. Ocupan ordinariamente los caciques a los indios en estancias y los molestan y apremian sin pagarles su trabajo. Ordenamos nuestras audiencias paguen delante de los misioneros con que cesarían los muchos agravios que reciban. O sea, había que pagar delante del cura. La jurisdicción criminal que los caciques han de tener los indios de sus pueblos tenían jurisdicción criminal, salvo castigos de pena de muerte, mutilación de miembros u otro castigo atroz y queda reservado para nuestras audiencias. Es materia digna de punición y castigo que los caciques reciban en tributo a las hijas de sus indios. Mandamos que si reciben en tributo a las hijas de los indios, pierdan el título y sean desterrados. Aquí está reflejando unas situaciones que había. En fin, esto describe algo, el mundo. Insisto, no era general, o no eran todos, o era frecuente en ciertas zonas. En fin, no metamos a todos en el mismo saco. Igual que no se debe meter en el mismo saco pues, a unos españoles con otros. Yo aquí lo que pretendo destacar es la labor institucional, histórica, legal, la de la sociedad española o la voluntad real que tuvo España en América. Y dice, por bárbara costumbre de algunos caciques se ha observado que al tiempo de su muerte mandan matar indios e indias para enterrar con ellos. Mandamos a nuestras justicias hagan castigo con todo el rigor que sea necesario. Las encomiendas. Bueno, las encomiendas, como he dicho, ahí se daban abusos. Y se daban abusos hasta el punto de que Carlos V las extinguió. Y se produjo la situación que les he explicado. Las encomiendas era una concesión en la que el rey, a cambio del quinto real, el 20%, se les permitió la explotación de una mina, de una pesquería de perlas, de una granja, una explotación ganadera. Y esa era la forma de fomentar pues, la presencia de pobladores españoles allí y de incentivar pues que la gente mejorase en prosperidad. Y aquí sí que hubo un elemento complicado hasta el punto que Carlos V suspendió durante 4 años la expansión en América. Sometió a debate, eso no lo ha hecho nadie, si podían seguir o no seguir y en qué condiciones seguir la expansión en América. Bueno, como he dicho, ahí hay un agujero negro, pero aquí les pongo el encomendero principal de Lima, en 1570, se llama Carlos Melchor Inca, nieto de Huayna Cápac, un emperador inca, y descendiente, tío abuelo de Atahualpa. Este señor que está ahí, este señor fue gobernador de Alicante y fue el jefe de la casa de la Guardia Real de la emperatriz. Al otro lado, la principal encomendera de Nueva España se llamaba Isabel de Montezuma, hija de Montezuma. Es decir, aquí lo tengo. Lo que quiero decir es que se integraron en la estructura, en el sistema económico, jurídico, político. Los caciques principales se integraron en ese sistema y tampoco tenía tanta relevancia como ahora se quiere generalizar. Por ejemplo, en Lima, de las 5.000 personas españoles que había en Lima, había 20 familias de encomenderos, que son más o menos unas 100 personas. Pero había artesanos, había ganaderos, había escribanos, había frailes, había músicos, en fin, tenía una repercusión relativa en el conjunto de la población española. Pero aquí, esto es un cuadro que he hecho del libro que os he comentado antes de Antonio Vázquez Espinosa, en donde se dicen los salarios que cobran cada uno, y esto es el cuadro que está a su derecha, los curacas indios, los caciques indios, lo que cobraban por reclutar indios para las minas. Es decir, los propios curacas indios, y aquí viene el repartimiento que hacían, aymaras, andamarcas, soras, parinacocha, potomambos, condesuyo, es decir, participaron en el sistema. Hay una figura que no me extiendo, que es el protector de indios, que se creó con la misión de visitar y mandar los libros de visitas al Consejo de Indias sobre el trato de los indios.
Estos tenían una vigilancia más rigurosa, los juicios de residencia cada 2 años y personas de probada honestidad, y bueno, el libro de visitas, lo que les he contado. Lewis Hanke, autor que les he citado anteriormente, la figura del protector de indios que implantó España en América no existió ni en las colonias inglesas ni en las francesas. Las reivindicaciones de defensa de los indios en las tierras dominadas por estas naciones eran insignificantes y siempre desoídas. Los puritanos ingleses consideraban justo destruir y esclavizar a los indios. Cotton Mather, predicador en Boston, manifestaba que los indios habían sido probablemente traídos por el demonio a esas tierras. Hubo, desde luego, algunas voces de predicadores protestantes en defensa de los indios, pero no se pueden comparar en justicia con los misioneros españoles. Esto lo dice el presidente de la Academia de Historia de Estados Unidos. Bueno, vale. Quiero que vean esto. Las leyes en todo ordenamiento jurídico legal se incumplen. No sé si son conscientes. Esto es hoy. Esto es hoy. Estas son noticias extraídas de la ONU, de la Interpol, del proyecto Esperanza. Hoy se incumplen las leyes. O sea, tenemos un sistema legal, tenemos medios y tal. La ONU, 50 millones de personas en el mundo en situación de esclavitud moderna. Proyecto Esperanza. En Europa, unas 140.000 mujeres se encuentran atrapadas en situación de violencia y degradación por motivos de explotación sexual. Y 1 de cada 7 trabajadores sexuales han sido esclavizadas en la prostitución a consecuencia de la trata de personas. Eso es en Europa. Eso es, nosotros podemos saber dónde están pasando cosas que pueden herir la sensibilidad más humana, ¿no? Tráfico de drogas, Interpol. El tráfico de drogas afecta a todas las partes del mundo, que son todas zonas de origen, tránsito o destino. Vamos a ver, juzgar el pasado con parámetros diferentes a los que juzgamos el presente no vale. Yo tengo aquí un autor, aquí ya somos muchos los que escribimos, divulgamos sobre estos temas, a Dios gracias, hay una inercia positiva. Hay 2 que todavía defienden la leyenda negra aquí en España, y además vienen siempre de una universidad, siempre vienen de la misma. Aquí hay un historiador que han sacado una edición para rebatir esta ola de hispanidad que existe, en la que dice, primero, que las leyes que sí, que están muy bien, pero que la prueba de que no se aplicaban es que se van haciendo continuamente leyes o que van cambiando. Claro, yo a este señor le digo, no sabe en qué mundo vive, porque en España el Código Penal, desde 1995 aquí, se ha cambiado 29 veces, una por año. Esto es hoy. Yo a este señor le diría, usted sabe en qué mundo vive. Y en cuanto a los matrimonios, él dice ya, yo he hablado aquí de los matrimonios mestizos, etcétera, y los cuadros de castas, etcétera. Él dice que es obvio que el mestizaje viene de las violaciones. A mí me deja perplejo, porque yo no puedo ir a un juez diciendo, oiga, es obvio que este señor ha asesinado, es obvio que este señor ha robado, y es obvio, yo no puedo decir eso a alguien medianamente inteligente. Bueno, lo que quiero que vean con esto es la realidad de hoy, en la que pues también pasaba. Esto tiene poco que ver con mi charla, pero les voy a dar una pista, porque yo tuve una experiencia profesional que esto quería meterlo. ¿Dónde está el oro? 480 toneladas de oro extrajo España. Lo importante era la plata, mucho más que el oro. De hecho, el dinero en América se llama plata, por algo, porque era plata de ley. ¿Dónde está el oro? Pues le voy a decir dónde están. Está aquí, esto era Cuzco, Lima, México. Es decir, España fundó 700 ciudades, o refundó 400 en el primer siglo. ¿Y con qué se hizo esto? A mí me pasó una experiencia profesional ahí en los 3 años que he estado en la Confederación Panamericana de Productores de Seguros. Nos pidió un presidente dominicano que ayudásemos, porque nosotros éramos 14.000 socios y en América había asociaciones de 300 socios, 50, 500, la mayor México, 3.000. Y fuimos a ayudar, en el sentido de que nuestra cuota pues, ayudaba. Según llegamos allí, a México, la recepción fue, por cierto, el que animó esto era un señor catalán por los 4 costados. Dijo, España tiene que estar allí. Y entonces nos reciben con un cuadro en la que hay unos barquitos que vienen aquí el oro y el oro viene a España, el oro viene y el oro va. Entonces, allí nadie dijo nada, pero se me ocurrió decir, oiga, ¿y las 700 ciudades que fundó España aquí, con qué oro se hizo, no? Por lo menos tengan ustedes ese argumento cuando les saquen lo del oro. Incluso te cuentan lo del oro en sitios donde no hay ni una mina, ¿no? Como en Paraguay, en fin, el oro está en México y Lima. Bueno, para acabar esta disertación, estos son los principales productores de oro del mundo. Solo miren,
Perú y México están entre los 10 primeros. Perú anualmente produce 160 toneladas de oro y México no llega a 150. España 480 en 300 años. En 3 años tienen producción de oro mucho mayor que lo que hizo España en 300. Valoraciones y reflexiones. Recta final. Esto lo dice Angela Pellicciari. El Estado moderno respetuoso de la libertad no nace en la Europa centro-septentrional, donde al contrario que en España se afirmaba la modernidad fundada sobre el instinto de dominar. El Estado moderno respetuoso de la libertad de la persona nace en España. Augusto Romero Zamora, diplomático nicaragüense. No es sospechoso, un fabuloso libro que se llama Malditos Libertadores. Las leyes de Indias desarrollaron un primer sistema de derechos humanos en que a estos pueblos se les reconocieron territorios, idiomas, derechos a vivir bajo sus culturas y hasta los evangelizadores tenían que aprender las lenguas de estos pueblos. Todo eso fue desbaratado por las oligarquías que tomaron el poder con las independencias. Ahora los pueblos indígenas andan buscando las cédulas reales que les reconocían sus territorios. Esta es la demostración palpable de que las leyes de Indias fueron un sistema mejor para los indígenas que lo que vino después con la independencia. Y esta lo dice otro norteamericano, un periodista, escribió un libro de historia a finales del siglo XIX, le dio un ictus, le recomendaron ir de la costa este, donde era él, de Massachusetts, irse a la costa oeste, donde le recomendó unas misiones que había allí, y cuando llega a la costa oeste dicen, pero sí, joder, aquí hay indios, pero que me lleva una sorpresa. Claro, entonces no existía el correo electrónico, internet, y dice, además hablan español y están bautizados. Hizo un libro que se llama Los exploradores españoles del siglo XVI, que algunos de estos textos, si los pusiésemos hoy, nos calificarían, no se pueden imaginar ustedes de qué, pero esto lo dijo Charles Lummins en el siglo XIX. Dice, una de las cosas más asombrosas de los exploradores españoles, casi tan notable como la propia exploración, es el espíritu humanitario y progresivo que desde el principio hasta el fin caracterizó a sus instituciones. Algunas historias que han perdurado pintan a esa heroica nación como cruel para los indios, pero la verdad es que la conducta de España en este particular debería avergonzarnos. La legislación española referente a los indios de todas partes era incomparablemente más extensa, más comprensiva, más sistemática y más humanitaria que la de Gran Bretaña, las colonias y la de Estados Unidos todos juntos. Solo una reflexión. He hablado de Isabel la Católica. Aquí la he puesto con Martin Luther King y John F. Kennedy. A mí cada vez que veo que movimientos indigenistas tiran la estatua de Isabel la Católica, que fue la principal defensora de los nativos indios, me cae el alma a los pies. Esto es como si los afroamericanos tirasen la estatua de Martin Luther King o John F. Kennedy. Exactamente lo mismo. Esta mujer, desde el primer momento, de palabra y obra, se implicó en la defensa de los nativos. Piensen en estos señores si en América alguien haría algo parecido. Y bueno, para ir terminando, antes de la reflexión final, miren, yo he puesto aquí al rey de España y a la presidenta de México. Si hay alguien que no tiene que pedir perdón, es el rey de España, precisamente. O sea, yo, sinceramente, yo no asumo lo bueno ni lo malo por ADN que pudieron hacer tatarabuelos que estuvieron en América, que en mi caso no me consta. O sea, yo no creo que tenga ningún vínculo previo en América. Pero si hay alguien que no tiene que pedir disculpas, es el rey de España, precisamente. Aquí en una sociedad moderna, ninguno heredamos de nuestro padre o de nuestros hermanos un acto ilegal, tampoco los méritos de un noble acto. Y en este punto, para ir acabando, yo lanzo la reflexión por la cual a muchos nos mueve todo este gran esfuerzo personal que hacemos, económico, y lo hacemos porque lo hacemos por intereses egoístas. Miren, yo aspiro, por lo menos en la generación de mis hijos, en el futuro, que algún día Hispanoamérica se reencuentre y plantee un futuro, de alguna manera, compartido. Es la única manera de supervivir o sobrevivir. Es decir, si quitamos lo hispano de los 22 países de Hispanoamérica, ahí van a salir 40 países. Porque si quitas lo hispano, en Perú salen 2 países, en México salen 5, en Chile salen 3. Salen países por doquier. Porque si quitas lo hispano, ahí no hay identidad común. Y yo veo al mundo futuro y lo deseo al revés, que los hispanoamericanos se integren aquí como lo están haciendo, no son absolutamente necesarios, imprescindibles para nuestro futuro, y que si un moldavo o un estonio tiene derecho a venir a España a estudiar,
libremente, con más razón lo tiene un peruano, un paraguayo o un nicaragüense. Espero que el mundo cambie, porque si no, nos extinguimos. Hoy se está salvando el lobo ibérico y el lince ibérico, pero como no tomemos conciencia de nuestro ser, nos extinguimos. Y mucho de lo que hay en la leyenda negra y en la historia es para, precisamente, desaparecer nuestra estima colectiva. Esa es la razón de ser de la leyenda negra y de las falsedades que nos han ido contando y que se siguen contando. Y ya para acabar, este mensaje de Ramiro Maeztu, que es a lo que yo he apelado. Generalmente en España las falsedades las hemos dejado de circular sin tomarnos la molestia de enterarnos. Pero esto no enterarnos es inconsciencia, y la inconsciencia es una forma de muerte. La característica de la consciencia es la inquietud, la vigilancia constante, la perenne disposición a la defensa. Ser es defenderse. Creo que es lo que nos toca y modestamente con ello lo hacemos. Para saber más, ahí tienen alguna bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido muy interesante y ahora vamos a pasar al tema, a la parte de preguntas. El que quiera hablar, por favor, que coja el micrófono y haga una pregunta al autor o al presentador. Muchas gracias. Buenas tardes. Enhorabuena por la magnífica conferencia. Y ha tocado un punto que no sé si podría extenderse un poco más acerca de los intereses y la visión de Bartolomé de las Casas como político y qué intereses reales defendía en su trayectoria y en sus escritos. Y le rogaría si pudiera extender un poco este punto. Bueno, sí, es oportuno porque además la leyenda negra se basa en Bartolomé de las Casas. O sea, Bartolomé de las Casas, que yo lo he leído y lo he estudiado con rigor, él exagera, como había hecho Bernal Díaz del Castillo con los rimeros, las calaveras, exagera las cosas una barbaridad, porque no tenían interés en dar datos exactos, tenían interés en impresionar al rey y en llevarse el ascua a su sardina, como se dice. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas dice que 300 lanceros españoles en Guatemala mataron 800.000 indios. Salen a 5.000 o a 4.000. O sea, eso es un disparate. Y en ese sentido, Bartolomé de las Casas exagera para ese fin. Vamos a ver, contra Bartolomé de las Casas hay un religioso muy reputado, muy considerado en América, en las Indias, que era Fray Toribio Benavente Motolinía, que precisamente escribe al rey diciendo que no sabe cómo pueden hacer caso a esa persona injuriosa, desahogada, que es el primero que huye y sale corriendo de los sitios, que no para en ningún lado quieto. Es decir, él le critica duramente, además Motolinía defendiendo a Hernán Cortés. Vamos a ver, Bartolomé de las Casas va en el segundo viaje de Colón. Él tiene un contacto con su padre, que era un militar del Tercio de Flandes, y con otro hermano, y un contacto muy cruel en la Española con los indios caribes. Entra en contacto con los dominicos y él tiene un impacto tremendo de inicio, de lo que sabemos, en los primeros momentos de la isla española, que era un caos. Y él se propone toda su vida defender a los indios. Y él lo hace a cualquier precio y de cualquier manera. Y lo que consigue Bartolomé de las Casas, en esa controversia de Valladolid que tuvo con Sepúlveda, que este fue el que defendió las encomiendas, más o menos decían, las encomiendas no es el problema de las encomiendas, el problema de las encomiendas es cómo se ejecutan las encomiendas. Pero él lo que pretendía y consiguió fue el tener unas concesiones exclusivas para pacificación suave de territorios de indios, pues decían, esto déjenlo a los religiosos, que esto es cosa nuestra. Aquí que no entre nadie. Y de hecho la historia que cuento en el anexo del libro, no la puedo contar entera, cuando él va a Santiago de Guatemala con 4 misioneros de verdad que murieron sacrificados, a Santiago de Guatemala, en la catedral dice que vienen con orden del rey, que les han dado las tierras de Tudla, que llamaban tierras de guerra, y que no va a poder entrar nadie
sin su consentimiento. Y allí se ríen de él. Y le decían, vayan, vayan, anímense, le llamaban tierras de guerra. Los españoles no se atrevían a ir. Y entonces se las conceden. Eso tiene un éxito inicial, luego cambia la cosa. Y en definitiva, Bartolomé de las Casas consiguió para los dominicos, como luego los franciscanos en el Yucatán o en Panamá, los mercedarios, consiguieron ciertos monopolios, que es lo que perseguían, para administrar y impedir que en esas tierras entrase nadie que no tolerase en ellos. O sea, al fin y al cabo era la política del siglo XVI. Tiene una intencionalidad muy loable, defender a los indios, pero lo que cuenta es todo, como a mí me contaban, no leía los libros del Capitán Trueno y del Jabato que había allí, que llegaba un cristiano, daba un puñetazo a uno y mataba a 6, pues bueno, eso es Bartolomé de las Casas. La intención es muy buena, la forma es inverosímil y nos ha hecho mucho daño. Y además en el extranjero cogen a Bartolomé de las Casas y tú vas a cualquier país de América, hombre, es que lo dice Bartolomé de las Casas, bueno, pero mi teoría del Capitán Trueno también decía que un tío a caballo mataba a 100 herejes, pero esto es un chiste. En fin, eso a grosso modo, pero daría para una buena conferencia. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitarle por la conferencia y por su libro y agradecerle, como a otros muchos autores que están apareciendo, la defensa de la historia de España y poner en claro a los negros legendarios lo que son. Ahondando un poquito en lo del Fray Bartolomé de las Casas, ¿qué piensa usted en cuanto a la influencia que pudo tener en la esclavitud? Porque, si no entiendo mal, prohibía la esclavitud del indio, pero digamos que animaba la esclavitud del negro. Pues tuvo una influencia total y negativa, porque él, para liberar a los nativos indígenas y quejándose los españoles que les hacía falta fuerza de trabajo, mano de obra, propone que se hagan esclavos a los negros de África, que están físicamente mejor preparados para eso. Y yo, en cuanto a los hombres de raza negra, bueno, hubo negros o senegaleses o africanos con Hernán Cortés. Juan Garrido tuvo un soldado de Hernán Cortés, se casó con una hija de un noble español, un noble hidalgo, y no tenían ese enfoque de pueblo para esclavizar. Él abre las puertas a esclavitud. España, por el Tratado de Utrecht, se obliga frente a Inglaterra a ceder puertos para el tráfico de esclavos negros. Y debo decir que la historia de la humanidad con el mundo africano negro está en deuda, porque los otomanos tienen esclavos negros, los musulmanes, todos, ha habido un abuso con esa raza, y Bartolomé de las Casas abre esas puertas. España hay una diferencia con respecto a Estados Unidos, Inglaterra o a otras potencias coloniales, ¿no? Primero, el esclavo podía comprar su libertad. El esclavo podía cambiar de dueño a su elección. El esclavo se podía casar con quien quisiera. Esto ya es una situación muy diferente con respecto, por ejemplo, la esclavitud en Estados Unidos. Pero efectivamente, Bartolomé de las Casas, nadie lo reprocha, abrió una puerta que es responsable de que se haya puesto el foco allí como se puso. Julio, la conferencia es una maravilla. Y ahora cuéntame cómo empezó, quién trajo la leyenda negra. Bueno, la leyenda negra es un arma política de propaganda muy efectiva, que solo sigue hasta hoy. Estos sus orígenes, Italia, allí había tropas castellanas en Italia, la potenciaron muchísimo los holandeses y Teodoro de Brie, que hay unas imágenes
de españoles quemando niños y perros comiendo a indios y tal, Teodoro de Bry era un hombre al servicio de Guillermo de Orange. Y además nunca estuvo en América. Pero hay Bartolomé de las Casas, Teodoro de Bry. Y lo que quiero decir, la política. Esto es, pues imagínense ustedes, Zelensky y Putin. Pues si usted coge la versión de Putin sobre lo que es Zelensky o viceversa, pues todo es maldad. Los enemigos de España no fueron capaces de derrotar a España ni en los mares ni en tierra. Y los enemigos de España utilizaron muy bien la propaganda, la utilizan muy bien. España no tiene ni idea de hacer propaganda, nos vendemos fatal, y España, para combatir la leyenda negra, lo que hizo fue el archivo de Indias, tenerlo todo documentado. Y la leyenda negra, ya digo, existe hasta nuestros días, y algunos de países amigos o aliados, porque América, y esto lo he visto yo con mis ojos y tengo experiencias, es un mercado impresionante. América es rica, hoy. América tiene de todo. Y a algunos vecinos del norte no les interesaba una Hispanoamérica fuerte, ni unida. Y bueno, pues desde norteamericanos, desde ingleses, desde franceses, desde rusos, los chinos ya no digo nada porque no los tengo calados, pero todos han hecho leyenda negra contra España, porque lo que hay allí es un campo de juego, hay un mercado donde si le pego una patada a España, me meto yo. Mira, te cuento una anécdota y dejo paso a la siguiente pregunta si hay alguna más. Yo tengo un amigo que tiene una empresa importante de tránsito de mercancías. O sea, cuando los puertos marítimos entran y salen mercancías, pues él tiene un programa de gestión y él se va por toda América vendiendo su programa de gestión. Eso tiene su lío. Y este señor en Colombia le dicen, mira, tenéis el mejor programa, además en español. Y bueno, pues es muy interesante. Pero claro, con lo que nos habéis hecho los españoles a los colombianos, no podemos contratar con vosotros. Tenemos que contratar con los holandeses, que tienen otra cosa parecida. O sea, la leyenda negra es guerra política, comercial, económica, y eso todavía existe. En la medida que todos tomemos conciencia de esos, le quedan 2 telediarios. Sí, hola. Muy buenas tardes. Felicito, por supuesto, a don Julio Enche porque el planteamiento que ha hecho es espectacular. Es un estudio profundo, muy profundo. Bueno, tal vez no voy a hacer una pregunta demasiado inteligente, porque hay personas aquí muy inteligentes, pero sobre lo que ha dicho don Julio ahora, al final, ¿por qué los ingleses tienen tan buena prensa, habiendo hecho tantas trastadas, y los españoles no tenemos esa buena prensa, la leyenda negra? Pero hay más que la leyenda negra, porque evidentemente es espectacular lo que los anglosajones han hecho en el mundo, y los españoles hemos hecho tanto bien y no es reconocido. Muchas gracias, Julio. Bueno, la importancia de la propaganda en la guerra, España no la manejó nunca. Al revés, iba contra sus bases o principios casi religiosos, el que hay que decir verdad y que la mentira traía consecuencias. Esos prejuicios religiosos otros no lo han tenido. Son países que hacen muy bien la propaganda, todo el mundo hoy en día hace bien propaganda, y España, pues en eso ha tenido ese, creo, déficit moral desde el principio, y esa conciencia. Yo quiero decir que otros países también la hacen. Francia nos la hace, Italia. O sea, tú vas por ahí a cualquier mercado de seguros y el francés te está haciendo la faena y le importa un bledo. Mira, ahora, recientemente, Brasil, que necesita el español como el comer, que han querido poner el español como enseñanza obligatoria en Brasil. Se han opuesto Francia e Italia. Y Brasil no ha puesto enseñanza obligatoria de español, que un brasileño le es fundamental, porque cuando sale de su país solo habla en español. Entonces, creo que nos tenemos que caer del guindo y que tengamos que ver las cosas con otros ojos. El cine, Hollywood es el Ministerio de Propaganda de Estados Unidos. Las películas de Hollywood en la Guerra Mundial, pues, ¿qué vendían? Lo suyo contra lo de los demás. Entonces, nosotros estamos en desventaja, pero bueno, algún día cambiará, espero.
Muchas gracias, don Julio Enche, muchas gracias, Miguel Ernesto García Gutiérrez, y muchas gracias a todos por la asistencia. Esperamos el próximo libro y encantado de volver a recibiros a los dos aquí en el Casino de Madrid. Buenas tardes a todos.